En este día quiero compartir con ustedes el paso a paso de este pequeño dinosaurio. Es un dino bebé. Nos quedó de 11 centímetros aproximadamente. Queda pequeño. Así que vamos con el paso a paso de este pequeño dinosaurio que realizamos y que les compartimos con mucho amor. Estos serán los materiales que vamos a estar utilizando. Los colores son a su elección. Yo voy a utilizar amarillo y un poquito de verde fuerte. Relleno, nuestras tijeras, ojitos del número 8, aguja lanera y nuestro gancho de 2.5. Vamos a comenzar con el cuerpecito y realizaremos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más chica y ahora vamos a realizar aumentos. En total serían 6 aumentos, ¿okay? En toda la vuelta. Así nos vamos haciendo aumentos. Tenemos ya 3 aumentos, 4 aumentos, 5 y 6. Al final tenemos 12 puntitos. Vamos a realizar en esta vuelta que sigue un punto y un aumento por 6 veces y al final vamos a tener 18 puntitos. ¿Okay? Vamos ahora con la vuelta 4 y aquí ya pueden comenzar a marcar. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Igual forma por 6 veces hasta terminar la vuelta. Hacemos estos 2 puntos y un aumento y nos van a quedar 24 puntos. Vamos con la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a hacer 24 puntos bajos, pero solamente tomando la hebra de atrás. Vamos a tejer hemblo. Ok, así nos vamos por toda la vuelta tejiendo por la hebra de atrás los 24 puntitos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 6. La vuelta 6 y la vuelta 7 la vamos a hacer de punto sobre punto por nuestros 24 puntitos. Ahora sí, ya tomando el punto completo, vamos a tejer, ¿ok? Esas 2 vueltas así de punto sobre punto por nuestros 24 puntitos. Ahora vamos a tejer la vuelta 8 y vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta, 2 puntos, disminución y al final nos van a quedar 18 puntitos. Vamos a continuar con la vuelta 9 y la vuelta 10 haciendo punto sobre punto por nuestros 18 puntitos. Ok, así nos vamos haciendo estas 2 vueltas pues lineales de punto sobre punto por nuestros 18 puntitos. La vuelta 9 y la vuelta 10. Vuelta 11 vamos a realizar un punto y una disminución por toda la vuelta. Punto, disminución, toda la vuelta, es decir, por 6 veces y nos van a quedar al final 12 puntitos. Vamos con la vuelta 12 y vamos a realizar puntos bajos en esta vuelta. Es decir, vamos a hacer una vuelta de 12 puntitos bajos. Sin aumentar ni disminuir, es punto sobre punto. ¿Ok? Bueno, ya con esta vuelta vamos a terminar la pancita. Pero ahorita le vamos a seguir trabajando porque
estas piezas no van pegadas, sino en una sola pieza sacamos la pancita y la cabecita, ¿ok? Vamos a ir rellenando esta pieza y ahorita continuamos. Miren, hicimos esta partecita, que es la de la pancita, ¿ok? Vamos a continuar con la cabecita. Y ahora vamos con la vuelta 13. Y en esta vuelta vamos a hacer 12 aumentos. ¿Ok? Nos vamos haciendo aumentos por toda la vuelta. Al final vamos a tener 24 puntos. Vamos ahora con la vuelta 14 y recuerden de ir marcando para que se les facilite más, pues al ver dónde termina su vuelta. Bueno, en esta vuelta 14 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Se lo hacemos igual por 6 veces en toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Ok, y al final vamos a tener 30 puntitos. Ahora vamos con la vuelta 15 y en esta vuelta vamos a prestar mucha atención porque vamos a realizar aumentos, pero en lo que serían sus mejillas o sus cachetitos. Entonces vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y continuamos con 3 aumentos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer ahora 10 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y continuamos con 3 aumentos. Llevamos 2 y 3. Y finalizamos esta vuelta con 7 puntos bajos. Ya terminada esta vuelta, finalizamos con 36 puntos. Ahora le vamos a dar altura a la cabecita tejiendo punto sobre punto por estas próximas 3 vueltas que vienen, que sería la 16, 17 y 18. Vamos a tejer punto sobre punto por nuestros 36 puntitos. Bueno, voy a tejer y en un momento nos vemos. Vamos ahora con la vuelta 19 y en esta vuelta realizaremos disminuciones, pero vamos a comenzar haciendo 7 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Realizaremos ahora 10 puntos bajos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar otra vez las 3 disminuciones. Esto ya es como para ir cerrando los cachetitos. Y terminamos con 7 puntos bajos, ¿ok? 7 puntos bajos y terminamos esta vuelta. Vamos con la vuelta 20 y en esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto por nuestros 30 puntitos. Así nos vamos hasta finalizar esta vuelta. Vuelta 21, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer igual por toda la vuelta. 3 puntos, disminución.
hasta finalizar la vuelta. Ok, al final vamos a tener 24 puntitos. Vamos con la vuelta número 22 y en esta vuelta vamos a tejer punto sobre punto por nuestros 24 puntitos. Ok, punto sobre punto y así nos vamos por los 24 puntos. Vamos con la vuelta 23 y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Por toda la vuelta, ya saben, 2 puntos bajos y disminución hasta terminar esta vuelta. En la vuelta 24 vamos a realizar puntos bajos por toda la vuelta. En total vamos a hacer 18 puntos bajos por esta vuelta. Así va quedando ya hasta este punto de nuestro trabajo el cuerpecito. Vamos a colocarle los ojitos de seguridad para después rellenar. Ok, en la vuelta 18 le vamos a poner los ojitos de seguridad. Aquí yo marqué la vuelta 18, pero si ustedes no la tienen clara aquí cuál es, entonces pueden empezar a contar desde acá. Y la que les dé el número 18, ahí ponemos nuestros ojitos de seguridad. Aquí yo me voy a ir hacia el centro. Y vamos a colocar los ojitos con 8 puntos de separación. Ustedes traten de centrar lo más que puedan y ahí colocan sus ojitos. Miren, así los coloqué yo en esta posición. Ahora solamente le ponemos el broche y rellenamos. Bueno, vamos a terminar de cerrar el cuerpecito, la cabecita. Y vamos a tejer la vuelta 25 de un punto bajo y una disminución. Punto bajo, disminución por 6 veces. Y al final vamos a tener 12 puntitos. Esta última vuelta, que es la vuelta 26, vamos a realizar 6 disminuciones. Así nos vamos por toda esta vuelta hasta terminar con 6 puntos. Vamos a cerrar la cabecita como normalmente cerramos nuestros amigurumis, tomando esta hebra delantera de todos los puntos y al final jalamos. Ahí están todos los puntos, jalamos muy bien, entramos aquí en medio y escondemos la hebra. Muy bien, y así nos queda ya la cabecita y la pancita de nuestro dino bebé. Ahora vamos con las demás partes. Vamos a continuar haciendo todas las partes que lleva nuestro dinosaurio y al final se las vamos a pegar. Ok, vamos a comenzar entonces con las piernas, las piernitas, y realizaremos un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Ok, jalamos la hebra. Ahora vamos a realizar 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían 12 puntitos. Ahora en blow vamos a tejer esos 12 puntitos, es decir, la hebra de atrás. Así nos vamos por toda esta vuelta tejiendo los 12 puntitos
por la hebra de atrás. Vamos a tejer la vuelta 4 y la 5 de punto sobre punto por nuestros 12 puntitos. Bien, la vuelta 4 y la vuelta 5, así nos vamos. Vamos a tejer ahora la vuelta 6 y en esta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 3 veces, ¿ok? 2 puntos, disminución, 2 puntos, disminución. Muy bien, y así terminamos con 9 puntitos. Ahora de la vuelta 7 a la 8 vamos a tejer esos 9 puntitos, es decir, 2 vueltas de punto sobre punto. Ya que terminamos estas vueltas, vamos a rellenar un poquito, solamente muy poquito. Así más o menos que quede el relleno como de la mitad hacia abajo. Ahora vamos a cerrar esta piernita de esta manera. La ponemos así, lineal, así. Y vamos a hacer 4 puntos bajos tomando un punto de un lado y un punto del otro. Hacemos 1, 2, 3 y terminamos aquí 4. Así nos tiene que quedar la piernita. Cortamos una hebra un poquito larguita para pegarla. Y recuerden que como esta vamos a hacer otra igualita. Vamos ahora con los bracitos. Iniciamos con anillo mágico. Igual de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aprovechando, les quiero invitar a que se suscriban a mi canal, dejen su comentario y si tienen alguna duda pueden escribirla, que yo estaré contestándoles con mucho gusto. Y pues les agradezco porque sé que están apoyando mi canal. Bueno, vamos a continuar ahora con la vuelta número 2 y vamos a hacer un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 3 veces, un punto y un aumento, y al final vamos a tener 9 puntitos. ¿Ok? Vamos a hacer ahora de la vuelta 3 a la 4 esos 9 puntitos, es decir, 2 vueltas de punto sobre punto. Vámonos con la vuelta 5 y en esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Lo vamos a hacer por 3 veces, punto y disminución. Aquí lo hacemos otra vez. Y al final nos van a quedar 6 puntitos. Vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto, que es la vuelta 6. Y la vamos a hacer de 6 puntos bajos. Este bracito no se rellena. Bueno, yo no lo relleno, si ustedes de pronto lo quieren rellenar, pues solo le ponen muy poquito, pero de preferencia no se rellena. Y vamos a cerrar igual que como cerramos las piernitas. Lo alineamos y hacemos puntos bajos. En esta ocasión vamos a hacer 3 puntos bajos y así nos queda, miren. Ahora cortamos la hebra igual un poquitín larga para poder pegarla al cuerpecito. Y también vamos a hacer 2 piezas igualitas. Ahora vamos con la colita y vamos a realizar anillo mágico de 4 puntos.
4 puntos, jalamos la hebra. Vamos a hacer en la vuelta 2 un punto y un aumento por 2 veces. Un punto y un aumento. Así por 2 veces y al final vamos a tener 6 puntitos. Ahora nos vamos en la vuelta 3, vamos a realizar 2 puntos. A ver, ahí vamos a checar muy bien porque los puntos están muy juntitos, pero con mucha paciencia. Ok, en esta vamos a hacer 2 puntos y un aumento por 2 veces. Al final vamos a tener 8 puntitos. En la vuelta que sigue, que es la vuelta 4, vamos a realizar 3 puntos y un aumento de igual forma por 2 veces. Al final vamos a tener 10 puntitos. Vamos con la vuelta 5 y en esta vuelta vamos a realizar 4 puntos y un aumento también por 2 veces. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 12 puntitos. En la vuelta 6 vamos a realizar 12 puntos bajos por toda la vuelta hasta terminar. Vamos ahora con la vuelta 7 y vamos a tejer 3 puntos y un aumento por 3 veces. Ok, hacemos 3 puntos y un aumento. Lo hacemos esto por 3 veces y nos tienen que quedar 15 puntitos. Continuamos con la vuelta 8 y en esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta. Al final serán 15 puntitos. Vamos a realizar ya la última vuelta de esta colita y realizaremos 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo vamos a hacer por 3 veces y al final vamos a tener 18 puntos. Ya aquí solamente finalizamos con un punto deslizado y cortamos una hebra larguita para poder pegar esta pieza al cuerpecito. Ya solamente nos falta realizar el hocico. Vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, jalamos la hebra más corta y vamos a realizar en esta vuelta número 2 7 aumentos. Muy bien, aquí nos quedamos haciendo aumentos. Tenemos que tener al final 14 puntos. Vamos a realizar ahora la vuelta 3 y la vuelta 4 de punto sobre punto por nuestros 14 puntitos. Es decir, 2 vueltas de punto sobre punto. Así nos vamos hasta terminar esas 2 vueltitas. Finalmente vamos a hacer un punto deslizado y cortamos la hebra igual tantito larga para poder pegarla. Y en esta pieza del hocico vamos a realizar un punto falso. Ya saben que aquí donde está el punto deslizado nos saltamos un puntito y ahí entramos de afuera hacia adentro, jalamos bien y ahora nos metemos aquí en el punto deslizado que hicimos y de esa manera ya tenemos bien cerradito. Esto es para que al momento de colocar no se vea mucho la terminación. Ya tenemos todas las piezas listas, ahora sí vamos a comenzar a colocarlas en el cuerpecito y aproximadamente unas 4 o 5 filas del ojito. Ahí vamos a colocar así, nos venimos derechito, vamos a colocar la primer piernita. Ya tenemos todas las partes listas, ahora sí vamos a comenzar a pegarlas
y vamos a poner esta piernita en esta posición. Nos vamos a guiar del ojito o del cachetito hacia abajo, que nos quede derecho, y ahí lo vamos a colocar y lo vamos a ir pegando. Tomamos un punto del cuerpecito y un punto de la piernita. Y para que no nos quede así como muy floja, la vamos a pegar aquí con una puntadita para que nos quede firme. Aquí ya le dimos las puntaditas y ya nos quedó bien pegada. Ya solamente hacemos estas hebras hacia acá y luego las juntamos y las escondemos con todas las que nos van saliendo. Vamos a colocar la otra piernita y ahorita seguimos con el bracito. Bueno, ya hemos colocado las dos piernitas, quedan muy firmes. Y ahora vamos a colocar estos bracitos, miren, casi justo en la línea de la piernita. Ahí los vamos a ir colocando ligeramente sesgadito, pero muy leve. Igual vamos tomando un punto del bracito y un punto de el cuerpo. De igual manera vamos a realizarle una costurita aquí, un bordadito chiquito, para que quede hacia adentro su bracito. Así va quedando ya nuestro dinosaurio bebé. Le quise poner esta forma de las piernitas y los bracitos para que simule más que es un dino bebé. Entonces ahí va quedando, se sienta perfectamente. Vamos a colocarle ahora la colita y esta se la vamos a poner más o menos de de la vuelta 2, desde este anillo mágico, la vuelta 2, así, ¿ok? Igual vamos pegándosela como nosotros ya sabemos hacerlo, un punto del cuerpo, un punto de la colita, hasta terminar. La centramos muy bien y empezamos a colocarla. Cuando es del mismo color, yo pego así las piezas porque pues se disimula el color. Ya cuando son piezas diferentes de otro color, entonces sí hay que irlos pegando más discretamente. Ahora sí ya está con su colita listo. Vamos a colocarle su hocico y ese se lo vamos a colocar a la altura de los ojitos. Vamos a poner así y vamos a empezar a pegarlo de la misma forma. Ya terminamos de colocar todas las piezas del dinosaurio. Ahora vamos a realizar esos piquitos que lleva aquí en la parte de atrás de su lomito. Y miren, empezamos con un nudo corredizo y hacemos 34 cadenitas. ¿Ok? Después de las 34 cadenitas, vamos a realizar, aquí nos vamos a saltar 2 cadenitas. Y en la tercera vamos a hacer lo siguiente. Miren, cargamos el gancho, hacemos como si fuéramos a hacer medios puntos altos, pero no lo cerramos. Así hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3. Sin cerrar. Ahora sí cerramos todo junto y hacemos un punto bajo. Bien. Ahora aquí nos vamos a saltar 2 cadenitas y en la tercera vamos a pegar con un punto deslizado. Muy bien. Vamos a hacer los demás. Levantamos 2 cadenitas
y hacemos lo mismo que les enseñé en el punto. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto sin cerrar, hacemos otro y hacemos el tercero, son 3. Este es un punto puff y lo cerramos con un punto bajo. Y de igual forma vamos a saltarnos 2 cadenitas y en la tercera hacemos un punto deslizado. Miren, así nos van quedando como si fueran unos chícharos, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a terminar, vamos a hacerlo así, igualito, hasta terminar toda la cadenita. Al final nos van a quedar 8 piquitos o 8 puntos de estos puntos puff. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cortamos la hebra un poquito larga para pegarla al cuerpo. Bien, ahora sí vamos a colocarlo y lo vamos a empezar a pegar de esta forma. Miren, aquí después del anillo mágico solamente lo vamos a colocar unas 2 hileritas hacia el frente. Ahí empezamos. Ok. Vamos a tratar de que vaya siempre bien centradito. Ahí sería. Y vamos a ir tomando así una gasita de este puntito de las cadenitas. Y no es necesario que lo hagamos punto por punto, sino podemos hacerlo en cada 2 puntos o cada 2 hileras, irlo pegando. Como referencia les voy a decir que en la cabecita van estos 5 piquitos y ya aquí en la colita van a ir estos 3, ¿ok? Vamos a pegarlo y en un momento nos vemos. Aquí ya pegamos toda este tejido verde. Solo estamos escondiendo estas hebras y miren, juntamos la hebra que nos quedó acá con la hebra del comienzo y listo. Ya solamente anudamos, cortamos y escondemos. Así vamos ya casi finalizando nuestro proyecto. Solamente vamos a ponerle unos bordecitos en los ojos con esta hebra de color blanco. Salimos aquí abajito del ojo y vamos a bordarle aquí con esta hebra de color blanco. Miren así, solamente para darle un poquito de luz al ojito. Miren, así de esta manera quedan sus ojitos con esa media lunita que le pusimos aquí de color blanco. Ahora vamos a colocarle tantito negro aquí en su hocico. Y vamos a hacer 2 líneas. Miren, aquí ya le pusimos las 2 líneas. Esto también es opcional, el bordadito. Ustedes ya decoran su dinosaurio a su gusto. Pero yo les voy a decir lo que a mí me gusta ponerle. Ahora le vamos a poner unas pequeñas cejitas muy chiquitas, más o menos a la altura del ojito, unas 2 vueltas hacia arriba. Y no tienen que pasar del ojito hacia adentro, no, sino que tienen que ser hacia afuerita. Hagan de cuenta de aquí del ojito, vamos a hacérsela aquí un puntito o un puntito y medio. Vamos a ponerle aquí un puntito. Y vamos a salir de este lado igual para hacerle su cejita. Pero así, miren, chiquitita, porque es un bebé. Ya terminamos de colocarle la cejita que le faltaba. Y como opción también pueden ponerle algunas chapitas con algunos colores rosaditos o rojitos. Miren, pues así nos quedó ya nuestro dinosaurio. Aquí tengo otro que hice de color café
Ahí ustedes pueden ir combinando los colores y muchas gracias por ver mi video. Si ustedes quieren compartirme también sus trabajos, pueden mandarme sus fotitos o pueden dejarme algún mensajito. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete y dale like.